La maternidad subrogada es un hecho real que además es creciente en nuestro país, especialmente en estados como por ejemplo Tabasco y Sinaloa, que son los únicos estados donde esta forma de reproducción asistida está legalizada. Sin embargo, la ausencia, la falta de marcos legales, la falta de regulación, las lagunas que existen, están dando lugar, incluso en esos lugares, en esos dos estados cuyas leyes están en controversia, a creciente explotación de las mujeres con fines reproductivos. Hoy en el Senado están discutiendo, de hecho se aprobó en comisiones, un dictamen para reformar la Ley General de Salud respecto a la maternidad subrogada, que por primera vez la reconocería y la tipificaría y la definiría dentro de las leyes. De esto vamos a hablar hoy con la secretaria de Salud de la Comisión de Salud del Senado y con un representante de la sociedad civil de una organización especializada en asuntos reproductivos. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñenme a ver algunos datos para contextualizar el debate y venir aquí a tenerlo a nuestra mesa como todos los días. Como solución médica y en virtud del avance de la tecnología, la maternidad subrogada es un producto directo de la reproducción asistida. No obstante, involucra aspectos fundamentales del derecho de la infancia y de las mujeres, así como complejos aspectos éticos, jurídicos y sociales. En el Congreso se discute una reforma a la Ley General de Salud para regular la maternidad subrogada, con el objetivo de evitar la explotación de mujeres con fines reproductivos y cuidar el interés superior de la niñez. A diferencia de lo que ocurre en otros países, preocupa la falta de un marco legal al respecto, que podría convertir al país en un centro internacional de maternidad subrogada, sin la debida protección para las mujeres mexicanas. Hoy solo los estados de Tabasco y Sinaloa cuentan con una reforma en sus correspondientes códigos civiles sobre el tema, pero de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no puede entenderse como un marco jurídico en la materia. Este es un tema polémico que divide a la sociedad porque afecta a cuestiones morales y éticas. Hay posiciones que pretenden prohibirlo, pero desconocen que es un hecho real, vigente y en crecimiento, que solo abonaría en perjuicio de la mujer. De otro lado, hay quien solo lo pretende ver como un asunto médico. ¿Cómo regularlo? ¿Desde qué enfoque? ¿Cuáles criterios? ¿Qué papel tienen los derechos en este debate y de quiénes? Posiciones. 1. En opinión de la CNDH, la maternidad subrogada es un hecho real, vigente y en crecimiento, que no puede ignorarse y debe analizarse desde las perspectivas jurídicas, social, médica, científica, biotecnológica y ética, entre otras, ya que están involucrados distintos derechos como la no discriminación, la reproducción, la protección a la familia y la identidad del menor, entre otros. Vamos a arrancar con las últimas noticias que se están produciendo en el Senado sobre las reformas a la Ley de Salud en materia de reproducción asistida. Déjeme decirle que hay iniciativas que habían esperado casi 15 años y apenas esta semana se dictaminaron, y junto con ella, o como subsecuente a la reforma sobre reproducción asistida, también se produjo ya un dictamen sobre maternidad subrogada, que es una parte o un producto directo de la reproducción asistida. Hay dos estados en el país, Tabasco y Sinaloa, en el que ya hay un marco jurídico, no parece uno creerlo, pero desde 1997 en el caso de Tabasco, aunque son leyes que están controvertidas, ya han dado lugar a un crecimiento exponencial de los casos de maternidad subrogada, y en muchos de ellos incluso el desplazamiento desde el extranjero para venir a practicar este tipo de maternidad en estos estados, y por supuesto en algunos casos se han dado lamentablemente casos pues de abusos y de explotación de mujeres con propósitos reproductivos. El tema es cómo regularlo, y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en el estudio la senadora Mely Romero Celis, que es secretaria de la Comisión de Salud del Senado. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por permitirnos compartir información de este tema que es tan importante para México. Ahorita nos pones tú en antecedentes de todo lo que está
está pasando y qué es lo que tenemos para, en función de eso, entrar al análisis con Alejandro Gallard, que es el abogado y de vinculación de GIRE. Muchas gracias por la Grupo de invitación. Información y Reproducción Elegida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar también aquí con nosotros, Alejandro. Gracias. Un placer. Senadora, cuéntanos. Bueno, pues ¿Qué se aprobó ayer en tu comisión? Es un dictamen que aborda un tema, específicamente el de maternidad subrogada, a partir de una serie de circunstancias que han venido sucediendo en México, pero que además tienen un antecedente a nivel mundial. Resulta ser que ha habido países en el mundo que permitían esta práctica de maternidad subrogada como una posibilidad para las parejas que no pueden tener un bebé, que encuentren esta como una alternativa. Sin embargo, comenzó a convertirse en un negocio multimillonario, un negocio en donde se estaba lucrando con mujeres, generalmente mujeres en condición de vulnerabilidad, y se detectaron y se documentaron casos inclusive de mujeres encerradas en granjas, literalmente, para que puedan parir bebé tras bebé tras bebé, porque era un negocio. Entonces, a partir de diferentes casos, comenzó a limitarse mucho la legislación en estos países como India, Vietnam, Tailandia específicamente, y al cerrarse el mercado en esos países, las agencias que se dedicaban a promover y a contactar tanto parejas solicitantes como mujeres gestantes voltearon a ver a México, porque efectivamente México, Tabasco y Sinaloa lo permiten. ¿Qué empezó a suceder? Que Tabasco lo permitía, pero no estaba regulado, no había definiciones de los cómo sí, de los qué no, no hay supervisión, no había mayor definición, y por lo tanto empezó a darse la práctica también con mucha libertad y una vez más generando situaciones que comenzaron a preocuparnos. Vacíos legales, lagunas, falta de regulación adecuada. Eso es lo que estaba sucediendo. ¿Y qué provocaba? Bueno, que se cobrara excesivamente por esta práctica, que a la mujer gestante que se le atraía ofreciéndole una cantidad de dinero, bueno, sí se le pagaba entre 50,000, 100, 120,000 pesos, cuando la agencia cobra dólares, hasta 100,000, 120,000 dólares. Entonces ahí está su ganancia para empezar. Pero además a la mujer en algunos casos también se le deja de apoyar con sus gastos médicos, es decir, aquí está tu cantidad y tú de ahí, bueno, ya sabes cómo le haces. Algunas mujeres que dicen, bueno, simplemente me dejaron sola y yo ya no sabía qué hacer, sin contacto con la pareja gestante, solicitante, entre algunas otras circunstancias, precisamente por haber estos vacíos legales. ¿Y ustedes qué es lo que hicieron exactamente en la comisión? Nosotros lo que buscamos desde la comisión... ¿Cómo proponen regular? Que esta práctica existe en nuestro país y que es una posibilidad, sí, para las parejas que, pues que buscan tener una familia, hijos, con esta práctica. Sin embargo, lo que nos preocupa es la parte negativa en torno a esta práctica, y lo que buscamos es, primero, ya el dictamen quedó finalmente con una definición de la maternidad subrogada. En segundo lugar, se estipula muy claramente que será la Secretaría de Salud la que nos diga los cómo es que se va a llevar a cabo esta práctica cuando las parejas realmente, o una mujer o un hombre o quien sea, realmente quiera tener un hijo por esta vía. La Secretaría de Salud nos va a definir cómo, qué se tiene que hacer, cómo sí, cómo en la clínica, qué va a pasar, qué tiene que hacer el médico, cómo tiene que ser todo el acuerdo. Nos va a decir la Secretaría de Salud y las entidades del país. Pero en el dictamen de ayer también estipulamos muy claramente que debemos limitar la explotación y el tráfico que pudiera también aparecer en torno a esta práctica. Necesitamos limitarlo, la explotación y el lucro que se ha generado en torno a esta práctica. Es un tema que sin duda divide a las sociedades porque atañe no solamente a cuestiones, digamos, legales, sino también morales y hasta éticas, etcétera. Pero a ver, lo que estoy entendiendo es siempre hay posiciones que tratan de prohibir. Esto no es lo que sucedió. No es o sea, lo que no sucedió. Se está prohibiendo, al contrario, se está reconociendo que la práctica existe, que es un hecho que además está, digamos, en crecimiento. Claro, y te voy a comentar,
yo presenté la iniciativa originalmente y sí la presenté para prohibir la práctica. ¿Por qué? Porque a partir del análisis que hicimos en lo que estaba sucediendo en el mundo y en México inclusive, pensamos que valía la pena prohibirla. De hecho, la tendencia a nivel mundial es prohibitiva. El Parlamento Europeo se acaba de pronunciar por prohibirla completamente. Muchos países del mundo la están prohibiendo, estos países nada menos donde te decía Tailandia, que antes estaba abierto, prohibido. Esa es la tendencia a nivel mundial. Sin embargo, una vez presentada la iniciativa, yo pude platicar con muchas personas que opinaban a favor y en contra. GIRE, por supuesto, que fue una de las organizaciones con las cuales yo pude platicar, escucharles sus valiosos puntos de vista, desde la directora como un grupo de personas que la integran, y entonces valoramos, y yo de verdad que como senadora creo que esa es mi función también, escuchar todos los puntos de vista de la sociedad para tomar una determinación. Valoramos que valía la pena, claro, no prohibirla completamente, dejar la posibilidad para las parejas que legítimamente quieren tener una familia a través de esta manera, pero limitar todo lo negativo. A ver, ahorita voy a regresar contigo con la parte de las limitaciones, pero voy contigo, Alejandro, y en efecto, digamos que la discusión, como dice la senadora, se ha movido. Hay un reconocimiento de la existencia de esta práctica como parte, entiendo yo, incluso como un producto casi directo de la reproducción asistida. Una técnica, sí. Una técnica, por decirlo más de manera más correcta, pero en cualquier caso es difícil separar o desincorporar cualquier tipo de consideración si no se parte del tema de los derechos. Sí. ¿Qué sí y qué no? ¿Qué sí hay que permitir y qué no hay que permitir? En función de eso, de los derechos de la niñez, en función de los derechos de protección a las mujeres. Exactamente. Pues mira, como comenta la senadora Meli, ayer evidentemente se generó y se aprobaron 2 dictámenes en materia de reproducción humana asistida y en materia de gestación subrogada. Evidentemente el primer planteamiento, que es el primer dictamen que se aprobó de reproducción humana asistida, llevó un proceso muy largo de iniciativas en el cual hay un debate. Bueno, 15 años, ¿no? Exactamente, entonces era justo y necesario que quedara definida en la Ley General de Salud la figura de la reproducción humana asistida como para poder empezar a comprender esta lógica. Evidentemente, respecto a al otro dictamen que se aprobó, que sí, efectivamente, no establece una prohibición total de la gestación subrogada, creemos que hay ciertos elementos que en las consideraciones, es decir, en las argumentaciones que se dan para definir cuáles serán las normas, existen elementos que olvidan derechos humanos, derechos que requiere la mujer gestante. Un ejemplo muy claro, precisamente ayer que se aprobó, el dictamen no reconocía esa modificación que ayer ya reconoció. Que ¿cuál es puntualmente? El hecho que la mujer gestante tenga digamos, una compensación de salud, los gastos de salud, o sea, que haya abiertamente un contrato en el que se establezcan cuáles son las condiciones, las contraprestaciones que recibiría la mujer que acceda a y que son básicas y elementales para iniciar este procedimiento de la gestación subrogada. En efecto, tú más o menos dibujabas el panorama que se ha dado, digamos, la problemática que hizo necesaria esta regulación, pero lo que no me queda todavía muy claro es cuáles son los casos o cómo vas a proteger los derechos o cuáles derechos vas a proteger una vez que reconoces la existencia de esta práctica. Y por otro lado, cómo vas a limitar o evitar los riesgos que, como tú bien dices, también existen. Bueno, aquí lo que es bien importante señalar es que al final de cuentas esta es una práctica que la Secretaría de Salud, como eje rector, por supuesto, de todo el tema de salud, como dependencia experta en esta práctica,
tiene que definir los cómo, garantizando siempre sí que la mujer gestante, bueno, tenga sus cuidados médicos, su atención médica, que el bebé tenga también, por supuesto, todos los cuidados y que además tenga garantizada su identidad. Todo eso, pero esas cosas ya las estableces desde la ley o la dejas a la emisión de la norma oficial, que por cierto necesita generar que exista una ley para que pueda La norma emitirse. Tiene que definir muchos cómo, sin embargo, tiene que apoyarse en la legislación. En este caso, la Ley General de Salud, con estas especificaciones en maternidad subrogada, pero además, bueno, la misma Constitución, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, es decir, toda la otra legislación que también nos dice los cómo, a qué tiene derecho el niño, a qué tiene derecho las mujeres, y cómo, inclusive, algo que sabemos y está contemplado en el dictamen es que no solamente debe emitirse la norma, sino que los congresos estatales deben emitir legislación en función de esta reforma. Deben adecuar sus leyes que de hasta salud. hoy, perdón que te interrumpa, eso es bastante mal. Entiendo que están, No hay nada. están controvertidas Tabasco y Sinaloa, que son las dos únicas que hay. Tabasco y Sinaloa lo han tenido muy ligero el tema. Tabasco recientemente aprobó una reforma también que ya un poquito más regula el tema. Entonces, lo que cada Congreso local tendrá que hacer es revisar este dictamen, ajustar su legislación, insisto, eso implica ley de salud, código civil, código penal inclusive, porque hay sanciones para que estén de acuerdo a esta ley como un piso base. Ya si ellos quieren incorporar otros elementos, también no hay limitación, por supuesto. Es complicado, tú lo decías en este momento en el corte, cuando tienes que establecer derechos o proteger derechos, pues tienes que saber con más claridad cuáles son las problemáticas a las que te debes de enfrentar. De los casos o las historias que conocemos en estos dos estados, por ejemplo, ¿qué es lo prioritario? Por ejemplo, el tema de la identidad del niño o el abuso o el engaño a las mujeres que aceptan esta clase digamos, de contratos, o si se arrepienten en el camino, que esa también es otra de las posibilidades. ¿Qué es lo que hay que proteger? Mira, lo que hay que proteger de entrada para entender lo de gestación subrogada es defender los derechos de las partes involucradas. O sea, es decir, ¿cuáles son las partes involucradas? ¿La madre? Él o los solicitantes, la o los solicitantes, la mujer gestante y evidentemente defender el interés superior del niño respecto a eso. Pero generalmente lo que se ha estado estableciendo bajo el concepto de gestación subrogada, que a veces es mal confundido con maternidad subrogada, entonces si tú le cambias el nombre de maternidad subrogada por gestación subrogada, simbólicamente cambia la idea. Sí. Pero, digamos, independientemente de eso, en todas las regulaciones históricamente que se han hecho sobre gestación subrogada, generalmente los derechos de la mujer gestante son los que menos son vistos, ¿no? Ejemplo muy claro respecto a al dictamen que previo se modificó ayer, pero no estaba así. Es decir, se prohibía de manera parcial, pero no se reconocía, por ejemplo, en esa ley ningún derecho de la mujer hasta ayer que se modificó. ¿Cuáles son derechos básicos que tiene que tener Mira, una un mujer derecho, en este un caso? derecho básico que tiene que tener una mujer es acceder a los servicios médicos, a los servicios de salud y todos los que O sea, estén derivados. no puede ser como estaba, como decía la senadora hace un momento, simplemente un contrato en el que, a ver, yo te voy a dar una Exactamente. contraposición de dinero y cómo le hagas tú, cómo resuelvas tu Bueno, parto, pero, a ver, si no tienes puede complicaciones, bye bye. Aquí la lógica también es que el contrato debe de establecer, o sea, eso sí es indispensable, que el contrato defina los derechos de todas las ¿La personas. ley reconoce la necesidad de que haya un contrato? A ver, hay un comentario que es parte de la valoración que hicimos Sí. en todo este proceso. Ni el cuerpo ni las partes son sujetos a comercio. No podemos comerciar, no podemos negociar y por lo tanto no puede haber un contrato económico a partir de esta práctica. Pero ¿cómo fijas, Mira, por ejemplo, la contraprestación? Tiene no que es- haber, ¿Cómo la es que fijas? no- ¿Cómo estableces, A ver, por no, ejemplo, no las es- condiciones? Es decir, a ver, yo voy a acceder y tú te vas a hacer cargo o vas a cumplir o vas a responder a Puede haber un garantizar mis acuerdo, derechos de salud. un acuerdo con todas las acceso- consideraciones jurídicas, legales ante las autoridades Incluso el correspondientes. precio.
Es que no es un precio, puede haber un acuerdo y así lo señalamos en la ley y no estaba estipulado previamente porque que sí en los considerandos, pero no está estimulado porque pensábamos que podía ser en la norma. Pero bueno, quedó en la ley, está muy bien. ¿Qué pasa? Que podemos, que puede existir el acuerdo de todo el proceso del embarazo, por supuesto, eso claro que es válido, pero no una la contraprestación, no un pago. O sea, esto, por no ejemplo, estamos comprando un bebé. es lo que tú decías, por ejemplo, en un principio, que actualmente se están ofreciendo, por ejemplo, entre 70 o 120 mil pesos, cuando son en dólares. Exactamente. ¿Eso no quedaría establecido? ¿Ustedes creen que se necesita o no? Mira, un poco me voy atrás en el sentido de lo que debe de tener el instrumento de gestación. Si le quieren llamar contrato, no, pues finalmente el pacto, el instrumento o el acuerdo entre partes notarial debe determinar la defensa de los derechos de las mujeres gestantes. Me preguntabas cuáles son, te dije los gastos de salud, te comenté también todos los derivados que se establezcan respecto al embarazo, parto, posparto, etcétera, puerperio, pero, por ejemplo, no contemplan la interrupción legal del embarazo, o sea, que la mujer gestante pueda... Por cualquiera de las causales por cualquiera de las causas legales. Supongamos que una mujer accede a esta técnica y resulta que presenta riesgo de muerte. A ver, es que imagínate en ese caso, una mujer que ya pactó en el acuerdo, tiene establecido el apoyo a los gastos médicos, incluso la contraprestación, pero se pone en riesgo su vida a la hora de parto y tiene que recurrir al aborto. ¿Qué pasa ahí? Déjame nada más te no comento. puede cumplir, por ejemplo, el acuerdo. Déjame nada eso más ya te está comento. contemplado en la legislación, es decir, esta parte solamente, lo que estamos buscando con este dictamen es limitar al máximo las situaciones negativas de explotación y de posible tráfico de niños y de órganos y de lucro. Eso es lo que estamos buscando limitar. La situación de si hay la posibilidad de un aborto, cómo, la manera en que se va a fertilizar a la mujer, si va a ser in vitro, si va a ser de otra manera, si ella dona el óvulo, esas consideraciones es la Secretaría de Salud las que las va a hacer conforme a la legislación que ya existe. Es decir, no vamos a establecer situaciones específicas en torno a la maternidad subrogada de lo que ya existe. Eso se queda para la norma de salud. Este tipo de cosas, lo que es muy importante es no simular, ni caer en la prohibición, porque resulta que por abajo se hace de manera clandestina, pero tampoco en la ingenuidad de decir, bueno, es que las madres o las mujeres quieren solamente prestar. No se trata de prestar para la reproducción asistida, sino de regular. No, ¿Cómo evitas? ¿Cómo evitas, digamos, la vulneración de derechos o la explotación con fines reproductivos? Mira, yo creo que de antemano, o sea, el decir prestar un vientre, etcétera, etcétera, genera como cuestiones que a la larga simplemente se tiene que entender que hay un derecho de autonomía reproductiva por parte de la mujer, que bajo la voluntad libre, bajo un consentimiento informado, la mujer puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo presto mi vientre para eso, ¿no? El asunto es regularlo, precisamente. Pero mira, nada más déjame comentarte algo. Lo que me refiero es no quedarnos solamente en la simulación de decir, es que por buenas personas, o simplemente porque son buenas. Si la idea del Estado democrático... Sino cuáles son las condiciones en las que esa reproducción asistida se debe dar, para evitar problemas como esto, como en la explotación. Déjame explicarte un poco. Bajo la lógica del Estado democrático, pues evidentemente se debe regular. A mí me parece, que es lo que comentábamos ahorita en el corte, que el establecer la prohibición de entrada previa a su regulación, bajo un contexto del que hablábamos, que no hay datos oficiales, te comento que desde el 97 al 2013, que digamos que se reconoce la figura de la gestación allá en Tabasco, pues resulta que solamente hay 5 casos bajo documentados. Sí, pero gubernamentales, o datos oficiales, son los únicos que existen. O sea, la problemática un poco nos la imaginamos y la pensamos. Exactamente. Entonces, o sea, no tenemos, digamos... Información oficial. Sí, pero aquí la parte es, si no contamos con información oficial, si no contamos, o contamos más bien con contextos limitados, no contamos en las consideraciones, en las argumentaciones, la parte... o qué tienen que decir las mujeres que han gestado, los padres solicitantes, para establecer un análisis de una ley general
que va a afectar a todos y que se manejan o que se estructuran bajo contextos muy limitados. O sea, estarías diciendo, se está legislando en todo caso sobre supuestos o sobre consideraciones Sí. más bien teóricas. Sí, bueno, no teóricas, sino No, más bien no, bajo no. cuestiones que tienen que ver con análisis y estudios de campo. No hay datos estadísticos que determinen una realidad. Pero tampoco tienes Claro. testimonios, me estás diciendo. Hay testimonios, claro que sí. O sea, el asunto es que esos testimonios sean escuchados. Ok, pero ¿sí fueron escuchados o no fueron escuchados? Ese es el Sí punto. escuchamos, por supuesto, sí escuchamos muchas voces. Ahora, yo quiero platicar también un poquito del porqué de este planteamiento. Yo soy parte en mi partido de una organización campesina y trabajo con mujeres, mujeres rurales, mujeres indígenas. Ahí es donde empecé a detectar este tema. Las mujeres ni siquiera saben el término maternidad subrogada, ellas simplemente saben que algo está pasando. Y me empezaron a decir, empecé a investigar y me doy cuenta que esto es algo real, que venían de otros países, que hoy en México está sucediendo, y aunque no hay cifras oficiales, precisamente porque no hay legislación que obligue a informar, sí está sucediendo. Tabasco es un estado que lo permite, pero no solamente son mujeres de Tabasco, son mujeres de Quintana Roo, de Michoacán, del Estado de México, de Guerrero, de Chiapas. ¿Cuáles son estos estados? Los países que viven en mayor condición de vulnerabilidad, de pobreza, es decir, son esas mujeres las más, las que viven en mayor condición de vulnerabilidad, las que pueden caer en una tentación de aceptar 100,000 pesos por gestar un bebé sin conocer todas las consecuencias que esto conlleva. Tú decías hace un momento, es su libre decisión de una mujer, claro, una mujer informada, claro, una mujer que dice, oye, yo ayudo a mi hermano, a mi primo, a mi familia. Claro, eso por supuesto que lo celebro, pero no cuando hay una condición de ignorancia o de vulnerabilidad y de aprovechamiento de estas mujeres por su condición económica. A ver, pero quizás A mí me gustaría nada más limitar. establecer ahí Claro, un punto muy claro. O sea, derecho de réplica, Alejandro, vienes. el asunto es que bajo el criterio y las consideraciones se establece que, o se piensa que la explotación con fines reproductivos es prácticamente igual que la gestación subrogada, o así más o menos. Claro No, que no. no, claro que La no. explotación con fines reproductivos tiene que ver, evidentemente, va en contra de la voluntad de la mujer. El asunto de la gestación subrogada, mientras se dé bajo un consentimiento informado, bajo una libertad pues, de decisión de la mujer, Por supuesto. eso debe ser. Sin embargo, precisamente bajo este poco contexto de datos, de cifras, se establece las mismas lógicas que se han estado generando, es decir, gestación subrogada, maternidad subrogada, y de hecho en las consideraciones dicen que vientres de alquiler, ¿no? Entonces, tenemos que definir una figura y la ley debe establecer una figura jurídica Que lo hace, a partir del dictamen pero ya a lo quedó que voy, la a lo que definición voy es que concreta. además las Ese es el consideraciones- valor del dictamen, ¿no? Sí, El claro. valor del dictamen Sí, ya es está. reconocer Exacto. la Sí, existencia pero- de la maternidad Exacto. Pero subrogada. déjame decirte algo, sí, el valor del dictamen es eso, pero el valor del dictamen parte de la idea de las consideraciones, que es la argumentación que es precisamente eso. Y de acuerdo a eso, por ejemplo, en ningún momento previo a la modificación del dictamen de ayer se reconocían los derechos de las mujeres gestantes. Porque, a ver, una, A ver, una pero situación. eso ya cambió en el dictamen que se aprobó. Sí, Ayer se sí, cambió, sin embargo, quedan con algunas esta cosas. consideración, no estamos buscando establecer nuevos derechos, estamos buscando regular una práctica que esta práctica debe reconocer los derechos que ya tenemos, por supuesto las mujeres, los bebés, los matrimonios o las parejas o todas las personas. Ya tenemos derechos establecidos. Con este dictamen es solo para regular una práctica. Y entonces, insisto, 3 componentes del dictamen. Definir qué es maternidad subrogada. Eso quedó definido. Ya quedó definido. Segundo, establecer que es obligación de la Secretaría de Salud emitir la norma, y ahí se van a decir todos los cómo. La norma tendrá que Todos, decirnos todos qué los pasa si la cómos. mujer se Sí, arrepiente, sí, cómo va a exacto. tener acceso y Todos. garantizado el acceso a norma la y salud. los códigos civiles y penales de los estados. Ok. ¿Sí? Son pasos secundarios. Tercero, aquí sí el dictamen lo que hace es castigar o limitar las partes negativas. Pero coincido contigo que por supuesto que se tienen que escuchar todas las voces, las madres gestantes, los padres que tienen hijos de esta manera, las organizaciones, todo mundo que tiene algo que opinar. La norma se emite por un consejo que es plural, que es integrado por expertos, académicos, miembros del gobierno federal, legisladores, por supuesto que también podemos opinar. Es decir, la norma se va a emitir también a partir de todas estas consideraciones que se puedan tener. Y por cierto, déjenme decirles que entiendo que el Consejo de la Secretaría de Salud ya está trabajando y Sí, deberá ya de está trabajando. emitir la norma a la brevedad. Así es.
Y pues volveremos a tocar el tema cuando esto se produzca, vuelvo a invitar y lo volvemos a analizar porque es un tema que todavía se nos quedó mucho en el tintero y seguramente a usted es de esta clase de asuntos que le preocupa, que le importa, porque además son temas que evidentemente dividen y también es necesario, yo creo que ahí es importante el paso en Senado, haber reconocido que la única manera de no dejar en mayor vulnerabilidad a la población no es evitando, prohibiendo, sino reconociendo. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Meli Romero Celis, del PRI, secretaria de la Comisión de Salud. Y muchas gracias, Alejandro Gallard, abogado de GIRE. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.